La verdad que se ha colado la información, ha trascendido que en esta ley ómnibus, esta ley tan larga y que va a modificar leyes o artículos de leyes o derogar leyes completas de casi 4.000 normas que existen en la Argentina y que va a afectar la vida laboral, la vida social, la vida comercial. Ha trascendido que entre los artículos posibles se incluiría uno que hace caer la ultraactividad. Y le voy a contar ahora qué significa la ultraactividad. Es un principio por el cual un acuerdo, en este caso entre capital y trabajo, entre empresarios y trabajadores, vamos a ponerlo ya en foco, lo que quieren es eliminar la ultraactividad que hoy por hoy beneficia a los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que se da un contrato, un convenio, ¿sí? Y hasta que no se firme el otro, sigue vigente el anterior. No es que se cae, ¿sí? Nosotros tenemos una ley de contrato de trabajo general y después cada rubro, por negociaciones colectivas de trabajo, por la lucha sindical, ha ido consiguiendo mejoras. Y la idea es que las mejoras sean cada vez mayores para darle mayor protección al trabajador, que siempre se concibió como la parte débil de la relación entre empresarios y trabajadores. Por lo tanto, hay una regulación, esa regulación son las leyes laborales y en el caso de la ultraactividad rige para los convenios colectivos de trabajo. Esos convenios colectivos de trabajo incorporan muchísimos beneficios, vacaciones, y aguinaldos y mejoras y antigüedad, etcétera, etcétera, que se hacen caer esa ultraactividad, bueno, todo se va a regir por una ley mucho menos favorable a los trabajadores, es decir, se pierden un montón de derechos. Hace mucho tiempo que las empresas pretenden que esto ocurra. Hace mucho que vienen haciendo lobby. Me acuerdo Dante Sica ha sido uno de los impulsores de la caída de la ultraactividad. Y, y la verdad sea dicha, creo que en un paquete tan grande, con tantas cosas a modificar, con tanto a discutir, es muy probable que en algún artículo se cuele esto que es toda una decisión que va a modificar la vida de trabajadores y de trabajadoras en la Argentina. Obviamente estamos hablando de los que están registrados, los conveniados, los que están dentro del convenio colectivo de trabajo, pero son millones igual, no es que son algunos poquitos, son millones de trabajadores y trabajadoras igual, que se van a ver perjudicados, ¿sí? Todo el paquete, esta ley que Javier Gerardo Milei quiere hacer votar, en realidad tiene una serie de perjuicios para la gente que trabaja y una serie de beneficios para aquellos que acumulan renta, ¿sí? Para decirlo en otros modos. Tiene grandes visos antiobreros y tiene, por otro lado, un sesgo pro patronal o pro empresario. En la creencia, y Milei ya lo dijo varias veces, en la creencia de que el único héroe en este lío no es el Indio Solari ni Néstor Kirchner, el único héroe en este lío es el empresario. Esto es lo que dice Milei, es lo que cree aparte, realmente es lo que cree. Porque lo piensa de una filosofía en la que el empresario es el único que sabe cómo ordenar las cosas para multiplicar la riqueza, cuando la verdad es que la riqueza no la generan los empresarios, la riqueza la generan los trabajadores. Es el trabajo lo que genera riqueza. Después está la administración más o menos eficiente, la gestión más o menos eficiente de qué se hace con esa riqueza y lo que ese empresario quiere ganar del producido. No me quiero meter en los siglos anteriores, esto se ha discutido muchísimo, pero lo cierto es que aquí en la Argentina rigen normas laborales que hacen que no haya en esa relación de capital y trabajo abuso. Por lo tanto, trabajadores y trabajadoras tienen derechos a quedarse con una parte importante de ese producido social de riqueza. Durante muchos años el peronismo instaló la idea de un 50-50, 50% para los trabajadores, 50% para el capital. Y desde hace muchos años también
los patrones tratan de que esto no ocurra. Bueno, con Macri, en ese gobierno que tuvieron hace muy poquito, en el primer gobierno de Macri, vamos a decir, en el primer gobierno nacional de Macri, lo consiguieron. Consiguieron bajar nada más y nada menos que el poder adquisitivo del salario y consiguieron que los trabajadores de la renta nacional participaran en menos proporción. Es decir, hay cientos de miles de millones de dólares, creo que un poquito más de 100.000 millones de dólares, que pasaron de los bolsillos de trabajadores y trabajadoras a los mismos de siempre, a los que ya eran ricos y ahora son ultra ricos. Porque el sistema tal como está organizado es una fábrica de creación de ricos que son cada vez más ricos. Ni siquiera aparecen ricos nuevos. Ni siquiera permite la aparición de ricos nuevos. Son casi siempre los mismos y que después de esta secuencia desgraciada son cada vez más ricos. Por consiguiente, vos en el otro extremo vas a tener más pobreza. Es así. Las transferencias, porque la pobreza no es meteórica, no es que cayó un meteorito y vienen pobres en el meteorito, no. La pobreza obedece a políticas. Es una construcción. Así como hay una construcción de la acumulación, hay una construcción de la desacumulación. Algunos acumulan mucho más y otros desacumulan mucho más. Si vos tenés hoy alrededor de un 44 o 45% de pobreza, más casi 10 puntos de indigencia, bueno, ¿dónde está la riqueza perdida allí? Bueno, en los bolsillos de todos los que ahora van a empezar a decidir de vuelta, porque Javier Milei los considera héroes. La ultraactividad es un balazo en el corazón del peronismo. Quieren hacer desaparecer al peronismo, porque desde siempre el peronismo ha tenido muchas caras, pero una sola columna, históricamente, ¿no? Que ha sido el movimiento obrero organizado. El movimiento obrero organizado también ha construido un modelo sindical. Ese modelo sindical está regido por los convenios colectivos de trabajo. Es una manera que han encontrado trabajadores y trabajadoras de la Argentina para dar la pelea, la puja, por la participación en la renta nacional. Ha sido más efectiva, ha sido menos efectiva, pero ha sido también la gran constructora junto a la ley 1420, junto a la educación pública, en todos sus niveles, ha sido, les decía, este modelo sindical, los convenios colectivos de trabajo, una gran fábrica de clase media. ¿O qué son? Sí, los bancarios o los metalmecánicos. Bueno, tienen ingresos que los colocan muy por encima del promedio y eso tiene que ver con la forma en la que pelean, las capacidades que tienen para dar la pelea por esa renta. Y en eso me parece que el peronismo ha tenido casi siempre allí su razón de ser. Alguien dirá, bueno, pero ojo porque el mundo del trabajo ha cambiado mucho. Ya no es ni por asomo lo que era hace 50 años atrás. Eso es cierto. Uno podría decir que ni siquiera es lo que era hace 20 años atrás o hace 15 años atrás. Conviven distintas realidades. El movimiento obrero hoy es el movimiento obrero organizado y el movimiento obrero desorganizado. ¿No? La gente que trabaja en su totalidad no tiene representación sindical. Una parte sí la tiene. Después tenemos los movimientos sociales que también hacen el trabajo de esa representación, a pesar de que ahora los traten de gerentes de la pobreza, y probablemente esto obedezca no tanto a la condición de criticar a los gerentes, porque en general a las patronales les gustan los gerentes, sino que es una forma, una manera en que los sectores empobrecidos se organizan para reclamar algún tipo de subsistencia. Y en esa organización siempre emerge alguien. Y habrá de todo tipo, habrá algunos que son realmente muy cabales y muy valerosos y muy honestos y otros que no lo son. Pero eso ocurre en todos lados. O me vas a decir que en las cámaras empresarias hay angelitos. Agarremos el directorio de cualquiera de las empresas, nos vamos a dar cuenta que el que menos tiene es un veraz en rojo. Pero de ahí para arriba, casi todos tienen alguna deuda contraída o con la FIP o con la justicia directamente, ¿no? Muy común, por ejemplo, la evasión, la elusión,
la violación a la ley penal tributaria. Es mucho más común de lo que creemos en aquellos sectores que son vistos como Milei como los héroes. Ahora, si hay héroes es porque hay villanos, y esos villanos serían los trabajadores. O las organizaciones que se dan a construir los trabajadores para defender sus derechos. Insisto, la caída de la ultraactividad se está discutiendo. Muy probablemente se meta en esta ley ómnibus, pero también se está discutiendo, ojo al piojo. Primero, Macri dejó por la mitad un propósito que tenía, que era la eliminación del fuero laboral. Ustedes se acuerdan, fuero creado por Juan Domingo Perón para asegurar los derechos del trabajador y la trabajadora. Mauricio Macri dijo que eran una mafia. Y se los quiso cargar a todos. De hecho, logró que echaran algunos camaristas, los echaran o renunciaran ellos por violencia moral. Me acuerdo que decía de Héctor Recalde, que era el jefe de una mafia. En realidad, esto sí que es un combate cuerpo a cuerpo, casi diría yo, y es un combate de clase. Lo que hacía y lo que sigue haciendo el estudio Recalde, Héctor Recalde, el querido Héctor Recalde, es desde hace muchas décadas defender los derechos de los trabajadores. Indudablemente. Los derechos de los trabajadores los defienden con qué herramientas? Las herramientas de la legalidad. Ni una cosa más ni la otra. No existe una mafia que se base en la legalidad, ¿sí?, para reclamar. Generalmente la mafia se basa en otro tipo de cosas. Bueno, un abogado, pero no un abogado corporativo, no un abogado de un bufé que defienda a los empresarios. No, Héctor Recalde es un bufé que defiende a trabajadores. Y lo que hace es que se cumpla la ley a rajatabla. Y si hay alta litigiosidad es porque la mayoría de las veces las condiciones de contratación son precarias, porque hay muchos que contratan trabajadores y lo hacen sin cumplir con las condiciones que impone el empleo registrado. Y claro, después eso son multas. Y las multas, precisamente, hay que reclamarlas porque hay empresarios que pagan en blanco y bien, y otros que no lo hacen, y eso genera una competencia desigual. No es lo mismo el que paga todas las cargas sociales, el que cumple con lo que la ley dice, que el que incumple. Pero eso lo deberían reclamar los propios empresarios, eso. Pero no, hay un espíritu allí de clase que es formidable, formidable. ¿Por qué? Porque los galvaniza hasta un punto que no son capaces ni siquiera de discutir el capitalismo. Más, yo creo que la mayoría de los empresarios aborrecen el capitalismo. O mejor dicho, aborrecen el capítulo de la competencia que se da en el capitalismo. Lo que quieren es un coto, lo que quieren es cartelizarse, y lo que quieren es tener un oligopolio o un monopolio. Esos son sus objetivos. Y cuando tienen la posibilidad, perjudicar a los trabajadores a través de la modificación de leyes que los benefician, porque leen que cualquier beneficio al trabajador es un perjuicio a su capacidad rentística, es decir, a su capacidad de acumulación. Así no hay país que aguante. Para eso existe, entre otras cosas, el foro laboral, para poner un poco de orden en esa competencia desigual. Y por eso existen también los abogados laboralistas. Bueno, bajo el verso de la altísima litigiosidad, lo que se está estudiando hoy es que es una discusión abierta, se abrió ya hace un tiempo, es cómo se actualizan, de qué manera se indexan los montos indemnizatorios. Porque claro, tenés una inflación disparadísima. Esa, como dice Milei, 300 en la punta, no sé de qué habla, pero no importa, 300 en la punta. Bueno, entonces un monto en juicios que a veces duran 6, 7, 8, 9, 10 años, imagínense la actualización por inflación, lo que es. Entonces hay otro método, hay una cámara de laburo, del trabajo, y hay un sector que ha dado en aceptar que la indexación se dé de una manera y otro sector que quiere que se dé de otra. En cualquiera de los dos casos, los más interesados, por supuesto, son los que están en el juicio, pero las empresas lo que no quieren es pagar más, lo que quieren es pagar menos, lo cual es lógico, es lógico. Ahora, lo que quieren es pagar menos, en muchos casos, perjudicando al trabajador. Entonces ahora lo que tienen, el nuevo latiguillo, es que esta alta litigiosidad, y se actualizan por inflación lo que debe pagar una indemnización, hace que se comprometa el futuro de las empresas. Por lo tanto, están revisando algún tipo de norma, y no sé si no va a estar incluida
en el paquete ómnibus, esto se lo digo a los dirigentes sindicales, donde probablemente haya una modificación de eso, ¿sí? Probablemente. Por lo tanto, los trabajadores en litigio, porque son víctimas del fraude laboral, van a tener que resignar en la actualización por inflación y bueno, qué sé yo, se las pagarán por algún tipo de tasa que se inventará ad hoc, pero que no implique para las empresas que evadieron, para las empresas que tuvieron personal contratado en negro, para las empresas que son reclamadas judicialmente, que no implique un gran desembolso. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a los héroes y sus creaciones, las empresas. Este es el concepto. Con lo cual, yo creo que estamos en presencia de un gobierno pretencioso y hay que ver cuántas de esas pretensiones que tiene se van a poder concretar. Pero me queda claro que Javier Gerardo Milei concita una agenda histórica de sectores empresarios, no importa si son de servicios, si son de la finanza, si son productivos, donde todos coinciden y es de qué manera contenemos las demandas de los trabajadores, de qué manera incrementamos la rentabilidad vía la baja salarial, la baja de derechos, el costo laboral, y les ha llegado el momento. Hoy tienen un presidente que realmente abjura esas regulaciones. Él dice que no quiere regulaciones. Mentira, quiere las regulaciones que impone el mercado que se dan por el abuso. Y eso es lo que va a pasar. Estamos a horas de que esto empiece a concretarse. No sabemos bien el contenido exacto de esa ley ómnibus. Conocemos su espíritu, eso seguro. Y lo que ha trascendido, les cuento como para terminar, hay un abogado laboralista llamado Omar Yassin, a quien se sindica como futuro secretario de Trabajo, porque también va a dejar ese ministerio, va a ser una secretaría, que es el que le ha llevado a Javier Gerardo Milei y a Sandra Petrovelo, la futura ministra de Capital Humano, el artículo redactado para ser introducido que hace caer la ultraactividad, es decir, hace caer los convenios colectivos de trabajo y pone al movimiento obrero en una condición de debilidad a rediscutirlos. Mientras tanto, se los hace caer. Y por el otro lado está Mariano Cunio Libarona, trabajando fuertemente con la Corte Suprema para que haya algún tipo de definición sobre cómo se deben actualizar, de qué manera se indexan los montos indemnizatorios, de juicios escandalosos, que deberían ser automáticos, porque la ley es muy clara en lo que dice. Pero bueno, entre otras cosas uno dice, che, ¿por qué están tan, para qué sirve el poder? ¿No? Hay gente que está afanosamente entregada a acumular poder. Bueno, el poder o la capacidad que otorga el poder es la de crear realidades ventajosas para uno y desventajosas para los demás. Así es la lectura que tienen muchos de los que están hoy, preparándose para hacer un asalto al Estado con aval social, con legitimidad popular, para desmontar aquellos que han sido beneficios históricos de trabajadores y trabajadoras, beneficios históricos que han construido una sociedad que es en Latinoamérica una de las más equilibradas en materia de composición, que el neoliberalismo en los últimos años arrasó con muchas de esas cosas, es verdad, pero el atajo para tratar de solucionar esos problemas no es una avenida que te lleve a la prosperidad y la felicidad, sino al dolor, al sufrimiento y a la quita de derechos. Esto es lo que va a pasar. Uno dirá, pero usted tiene la... No, yo no tengo nada, no puedo mirar mucho más allá de lo que pase el lunes o el martes. Pero no van, a diferencia de lo que pasó con el gobierno de Macri, esta vez no van a desaprovechar la oportunidad para llevarse puesto al movimiento sindical argentino y que se van a proponer, y esto es bueno que lo escuchen aquellos que dicen ser peronistas, se van a proponer desde el día 1 desaparecer el peronismo. Aquellos que tengan una fantasía por la cual
Si el peronismo comparte los costos del ajuste, entonces lo van a dejar sobrevivir, se equivocan. Este es un gobierno de clase. Y ellos conocen mejor que muchos peronistas lo que significa ser peronista. Son más peronistas en un sentido de conocimiento los sectores patronales en este país que muchos trabajadores y trabajadoras que le han vendido el alma al diablo. Los mejores lectores del Capital viven en Puerto Madero. Un país unido por la radio.